Bueno, hoy continuando con el taller de desalojo, vamos a tratar toda la parte del procedimiento de desalojo. Les voy a pedir, porque tenemos un nuevo sistema de audio en el auditorio que nos está brindando el espacio del Colegio de Abogados, donde se escuchan todos los ruidos, porque es ambiente, por eso no necesitamos micrófono y ustedes tampoco van a necesitar micrófono. Simplemente expresando la pregunta o la consulta, automáticamente la escuchamos nosotros y a su vez la escucha la gente que está a través del Zoom. Por eso se escucha toda clase de ruido habido y por haber, hasta el del caramelito, es muy, de muy buena calidad, es sencillo, de muy buena calidad. Continuando, bueno, vamos a tratar lo que es la parte de juicio. Ya dimos en una primera etapa toda la parte prejudicial de lo que es el tratamiento de juicio de desalojo. Ahora vamos a tratar la parte del procedimiento específico en la parte judicial de lo que es el juicio de desalojo, su marco normativo, y para comenzar en esta oportunidad vamos a tratar el tema de lo que es el lanzamiento anticipado, con fundamento en un fallo judicial que por ahí es lo que están utilizando los jueces como parámetro para tener en cuenta. Y la idea es desmenuzar ese fallo a fin de tener en cuenta todas las vicisitudes que tenemos que analizar nosotros al momento de, ya sea tomar un asunto para tratar de lograr esa situación, o bien en caso de que estemos del lado de la defensa, las cuestiones que tenemos que tener en consideración a los fines de evitar justamente las consecuencias de las distintas resoluciones y las distintas peticiones que se hagan. Por eso el juicio de desalojo, como ya todos conocemos, está marcado dentro del proceso de los artículos 517 al 526 del Código de Procedimiento, donde establecen quiénes son en definitiva los legitimados activos, al señalar que pasivo, que procede contra el locatario, sublocatario, el tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante o tenedor cuya obligación de restituir o entregar sea exigible. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en consideración. Ya sabemos al momento de analizar lo que es la legitimación activa y con tanto la legitimación pasiva. En caso de que sea un contrato, obviamente el legitimado activo va a ser el propio locador, o en su caso el propietario en caso de que no haya un contrato de locación, o alguien que tenga un poseedor. En el caso de que sea obviamente esta cuestión sea una cuestión de sucesión, y cualquiera de los herederos está legitimado para iniciar las acciones de desalojo propiamente dicho, como para el caso de que también sea demandado para intervenir en representación del fallecido y de la sucesión propiamente dicha. A los fines de fijar claramente quién es el legitimador pasivo en esta clase, en estos juicios de desalojo y ante la ausencia de un contrato, o fijar específicamente contra quién tenemos que dirigir esta acción, ya es sabido y lo hemos repetido incansablemente dentro de este instituto, que las dos acciones prioritarias que tenemos que tener en cuenta en caso de que tengamos alguna clase de duda es iniciar el aseguramiento de prueba a través de una constatación judicial propiamente dicho, o en su caso, una medida preparatoria de juicio a los fines de esclarecer, principalmente en aquellos casos donde por ahí se cuenta con un boleto, con un contrato de alquiler, pero este contrato de alquiler ya está vencido y queremos que haya un reconocimiento de ese contrato a los fines de darle cierta virtualidad jurídica y ver la posibilidad si es quien está viviendo o si hay alguna otra persona también. Lo más aconsejable desde nuestro punto de vista y que hemos tenido mayor eficacia, por lo menos de mi experiencia personal y también de otros colegas, tenemos también al presidente honorífico Marcelo Vidal, y sabe, comparte plenamente con mi opinión que el aseguramiento de prueba es el más eficaz para esta clase de acciones, a los fines de determinar adecuadamente quién es el legitimado pasivo, a los fines de encuadrar correctamente la futura acción de desalojo
y no encontrarnos con una sorpresa de una excepción en tal sentido. Como adelanté, el segundo párrafo de dicho artículo que habla de intruso, que es el tema que hoy queremos abordar y me pareció tener en cuenta, ya que por ahí lo que es control de evasión está más enmarcado y más encuadrado. Y eso es lo que establece en su segundo párrafo, que en los casos de acción de desalojo se dirija ya sea contra uno o varios, y ese uno o varios lo vamos a tener que identificar, y por eso es importante, como adelanté, el aseguramiento de pruebas. En cualquier estado del juicio, luego de trabada la litis y a pedido del actor. Y acá dice, el juez podrá, es decir, que no es imperativo por parte de él, sino que es facultativo y que dará a consideración de toda la documentación y prueba que se rija, que se exponga dentro de ese proceso específico de desalojo. Y podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera principalmente verosímil y previa fianza por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. La idea ahora es analizar, bueno, cómo probar que ese derecho efectivamente fuera verosímil. Y este fue un tema que fue analizado ya. Hay también un fallo de cámara. Este es un fallo que la semana pasada el doctor Chuluaga dio también un curso sobre, una charla, no un curso, sino sobre la acción de desalojo, lo cual me pareció interesante abordarlo y desmenuzarlo, porque por ahí la charla que dio lo dio concentrado en una sola oportunidad, y la idea de esto es desmenuzar qué es lo que dice el fallo para tener en consideración todas las aristas que tuvo el juez a los fines de dictaminar y dar lugar al lanzamiento. De acá se hizo al lugar, al desalojo, pero la medida fue ordenada con apelación, pero con efecto suspensivo. Es decir, que siguió analizando la cuestión a los fines de ver cómo poder continuar con esa situación. Y de ahí es lo que vamos a analizar, cuáles son las distintas aristas. Que por tratarse, obviamente, el lanzamiento anticipado no deja de ser una medida para que luego, para ser solicitada por la parte actora, obviamente, luego de trabada la litis. Y a los fines de tener en cuenta dicha verosimilitud en el derecho, es necesario analizar, o por lo menos los jueces considero, y yo también opino en el mismo sentido, la seriedad de dicha defensa que opongan los accionados, puesto que las posibilidades de progreso en la demanda de desalojo también dependen de las circunstancias optativas que hayan mencionado los ocupantes en el escrito de responde. Y eso es importante si venimos nosotros del lado de los demandados, o en su caso, o ver una oportunidad, si venimos como una cuestión de estrategia procesal, en el caso de venir en carácter de actores del desalojo, es cómo se respondió esa demanda en el momento de correrle el traslado de la demanda. Por ahí son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. A veces en la práctica procesal, la práctica de nuestra profesión, nos pasa todo, nos olvidamos o lo consideramos que la mejor etapa oportuna es al momento del ofrecimiento de pruebas. Si bien la dejamos señalado, al momento lo vamos a aportar en dicha situación, a veces cometemos ese descuido y le damos la oportunidad, le abrimos una ventana al actor para pedirnos ese lanzamiento anticipado. De ahí es la oportunidad. Solo puede solicitarse después de trabada la litis, ya que la intención que se resguarda es el principio de defensa en juicio que tiene que tener el juez al momento de dictar, y tener el juez escuchar a una parte y a la otra. No exige para su procedencia la previa y plena acreditación de la condición de intruso desde el punto de vista del actor,
sino solo el derecho invocado por el peticionante que fuera verosímil. ¿Qué significa? Que en cierta forma la documentación que uno aportó como autor tampoco tiene que dejarla al momento del ofrecimiento de prueba, sino al momento de la oportunidad de demandar, ya ofrecer, ya sea si sos poseedor, si tenés contrato de locación, si sos el título, si sos heredero, ya ir acreditando toda esa circunstancia de antemano. Lo cual, bueno, en este caso sí se trae, en los términos que quedará, cómo va, de esa forma se analiza cómo va a quedar trabada la lite y las constancias que se hayan adjuntado a dicho juicio es lo que va a considerar el juez a los fines de analizar si se va a hacer lugar o no se va a hacer lugar a dicha medida. Me pareció importante también acompañar lo que ya venían dándose también por parte de la doctrina, de estas sentencias anticipatorias, que son aquellos pronunciamientos que se producen antes de la finalización del proceso, sin perjuicio de su continuidad hasta la sentencia definitiva. Y esto también lo voy a tratar un poco más adelante, pero es algo que tener en cuenta. No termina el juicio con el lanzamiento. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración al momento también de solicitar esta medida. Ya que por esta medida anticipatoria lo que se obtiene es una satisfacción provisoria total o parcial al objeto de la pretensión. Muestra su característica fundamental la presencia de la certeza provisional que da mayor entidad o fuerza o contundencia que la requerida para otras medidas cautelares, porque acá directamente se lo está desalojando a una persona. Por eso la importancia al momento de iniciar, de contar con todo, tratar de ser hasta inclusive sobreabundante en toda la documentación o prueba que uno acompaña al momento para fundar su derecho del porqué del juicio de desalojo propiamente dicho. ¿Cuáles fueron las defensas? Porque es interesante este tema porque las defensas, como eran varias personas, fueron de las más variadas. Ya obviamente negaron el carácter de intruso, pero invocaron ser poseedores, locatarios y comodatarios, o sea, tenés como para divertirte, digamos, al momento de la contestación. Eran 3 personas diferentes y dieron todas las, le faltó, bueno, y está el poseedor. Así claro, que tendría que haber opuesto la de usucapión, o sea, exactamente, pero bueno, estaría dentro marcado de poseedores. Sería la reivindicatoria. ¿Cómo? Sería la acción reivindicatoria. Sería para iniciar la acción reivindicatoria. Claro. Bueno, está interesante y me pareció bueno este fallo porque en cierta forma abarcó, o sea, quien defendió a esto puso, por si fallo por acá, sigo por acá y si no me queda la otra. Alguna de las 3 le tengo que, aunque sea le voy a acercar voy a tratar de acercar el bochín o pegarle al arco. Pero bueno, más allá de la invocación que hizo de cada una de las personas y en qué carácter ocupaban el inmueble, no acreditaron al momento, y acá quiero remarcar esta situación, al momento de contestar la demanda, no acreditaban ninguna de dichas calidades, simplemente fueron enunciadas y ofreciendo que lo iban a aprobar al momento de la oportunidad, es decir, al momento de la apertura de la causa prueba, que es lo que en cierta forma me había adelantado hoy al principio. Y de ahí la importancia, tanto de estrategia, por parte del actor, al momento de interponer la demanda, cómo tiene que considerar cómo esa demanda es contestada. Y no quedarse simplemente que lo contestó y eso lo voy a hacer en momento de ofrecimiento de prueba. O ver la oportunidad que se le abrió en ese momento para solicitar la medida cautelar, porque no es que vos la anticipás en la demanda. Una vez trabada la lista y recién ahí la acompañás y lo de cierta forma es una carta que te puede llegar a servir a vos o utilizarla si se dan todos los elementos procesales y objetivos para solicitarlo. Y de ahí una de las cuestiones también que forma parte también de lo que es el aseguramiento de prueba,
que sirve también es la constatación, es decir, este tema lo hemos ya analizado, inclusive con una charla especial al analizar el aseguramiento de pruebas, la importancia de ir hacer la constatación previa, inclusive a iniciar un juicio de desalojo, y estar presente uno como profesional para tomar todas las circunstancias de cómo se dan, porque en definitiva es lo que nos va a terminar a nosotros, nos va a terminar sirviendo para ver en determinado proceso cómo lo vamos a manejar y no cómo lo vamos a ir sobrellevando o qué posibilidades tenemos al momento de poder utilizar esa carta que hicimos desde un comienzo. Eso, en cierta forma, nótese que está la posibilidad de entrellevar un juicio a 6 o 8 meses que lleva hoy un desalojo, a lo mejor a llevarlo a 2 o 3 meses. Si pedimos esta medida anticipatoria. Y eso obviamente va a redundar en beneficio de nuestro propio cliente. Y al contrario, si no tenemos en cuenta cómo contestamos las cuestiones, podemos involucrar que nosotros le estamos diciendo a nuestro cliente, no, un desalojo puede llegar a durar 8 meses, te lo puedes tirar a lo mejor más porque son los tiempos normales, podemos hacer la defensa, o tenés la defensa y no la aportaste y terminás como sorpresa con una medida anticipatoria. Que no la previste porque consideraba que por la documentación que vos tenías la iba a poder aportar en la etapa procesal oportuna. Más allá que ninguno de los demandados presentó documentación que acreditaba la calidad que ocupaba, los contratos de locación es sabido que en el caso de un contrato de locación este debe formalizarse sí o sí por escrito. Entonces es un elemento que si se tiene, así esté vencido, tiene que ser necesariamente acompañado. También si no se satisface obviamente la forma, puede haber otros medios que también tenemos que nosotros ir previendo de alguna u otra forma que se dio un principio previo por escrito, acompañando ya sea los recibos de alquiler en caso de que se tengan, si se hace por transferencia y darle, si bien la transferencia no dice específicamente en algunos casos cuál es el rubro, no te aparece el rubro por el cual vos lo estás haciendo, bueno, darle cierto que vos todos los meses estás depositando en qué cantidad de datos te da ciertos principios de indicio en ese sentido. Y que también que se haya dado un principio de ejecución sobre los distintos contratos, si sea de palabra en esa cuestión. Es decir, que no basta con ocupar la propiedad, sino que quien la invoca en tal condición debe acreditarla por todos los medios de prueba que tengamos. Si sea, si sabemos que hay una demanda de desalojo, porque vamos a tener que contestarlo, tenemos conocimiento por algún motivo, ir evaluando estos medios de prueba, ya sea inclusive, en el caso que viene uno como demandado, iniciar los aseguramientos de prueba urgente o constataciones o lo que sea para ir armando la defensa para evitar, si no tenemos documentación, obviamente, ¿no? Para no encontrarnos con la sorpresa de que trabada la lista y contestando y teniendo la posibilidad, considerando que esto lo voy a poder probar con un oficio, con una informativa, con una contratación, nos vamos a encontrar que nos plantean la medida anticipatoria de desalojo anticipado y después la vamos a tener que generar un verdadero inconveniente que es lo que tratamos de evitar. Ahora, lo que tenemos que tener conocimiento para tratar de evitarlo. La jurisprudencia en este sentido es muy parecido a lo que dice el código, es decir, que cuando se deja contra intruso en cualquier estado de juicio, luego trabar la litis a pedido del actor, disponiendo el juez la inmediata entrega del inmueble cuando el derecho invocado fuera verosímil y previa fianza de los eventuales daños y perjuicios que se puedan ocasionar tratándose de una resolución anticipatoria, como lo adelantamos, y en este caso dicha resolución, en vez de asegurar la futura realización de un derecho, realiza ya mismo el derecho material sometido a juicio antes de que éste finalice. Es decir, de acá se está analizando cuál es la importancia de esta medida y las causas que tiene las consecuencias que tiene, el alcance que tiene dicha medida anticipatoria. Pero más allá de eso, y así todo, consigamos esta medida cautelar con la cual nuestro cliente
va a estar, en el caso de ser actor, muy contento porque recibió el inmueble antes de llegar a una sentencia. ¿Qué hacemos con el juicio? Porque también a veces estas cuestiones se dan, bueno, listo, ya está, consiguió lo que tenía, explicarle al cliente, no, esto no termina acá, esto continúa el juicio. A veces esto es difícil de hacérselo explicar a los clientes porque ellos consideran que ya tienen lo que querían, que es la devolución del inmueble, y terminó ahí. Y sin embargo nosotros todavía llevamos como profesionales una mochila que en caso de no continuar el juicio tenemos los riesgos de lo que es la caducidad, y si perdimos la caducidad perdimos la medida cautelar, y en su caso nos pueden llegar a venir a plantear la devolución de ese inmueble la persona que estaba como intruso, más los daños y perjuicios por el desalojo. Entonces, más las costas de la caducidad. Más las costas de la caducidad. Entonces, no es un tema menor de que, y al momento de solicitarlo, o aquellos que lo soliciten, no quedarse con o sea, los laureles obviamente lo van a tener ahí, pero la copa la van a tener al final. Resérvense para que plantear seriamente que esto no quede ahí, y también para aquellos abogados que se quedaron con la copa, con la anticipatoria, del otro lado, esperar ansiosamente los 6 meses para la caducidad y generar un nuevo, verdadero problema y dolor de cabeza para el actor, y obviamente también va a recaer sobre el profesional. Entonces, a no dormirse sobre este punto concreto. ¿Por qué? La tenencia provisoria solo le permite la recuperación anticipada del inmueble al solo efecto cautelar. La entrega no libera la prosecución total del proceso. Eso, pues, siendo el proceso de desalojo de conocimiento pleno, recién cuando queda firme la sentencia definitiva se podrá tener la certeza terminante de que el derecho del actor existe, ya que antes solo se podía hablar frente a la apariencia del derecho esgrimido. Así se resguarda el derecho constitucional de defensa en juicio del demandado. Esto es muy similar al planteo de que cuando uno inicia el desalojo, el desalojado, por ahí, o la persona contra quien nosotros demandamos, hace abandono del inmueble. Y a veces nosotros, como cautelar, que es más o menos el mismo efecto, solicitamos justamente la tenencia provisoria del inmueble, no como una medida anticipatoria, sino como cautelar. Una tenencia provisoria, por lo menos los juzgados lo proveen en ese sentido, que te dan la tenencia provisoria de ese inmueble, pero el juicio continúa y lo tenés que terminar para que, una vez llegado a sentencia y haber quedado firme, te dan la tenencia definitiva, y bueno, vos ahí ya cumpliste con tu rol profesional de cerrar todo el paquete y la demanda que vos iniciaste, porque es como cualquier proceso y tiene todas las consecuencias de los avatares de un proceso, ¿verdad? Ya saben, tenés que notificarlos si se van, a dónde se van, en la continuidad, y en el medio, que de toda esta situación, los 6 meses de una eventual caducidad. Así que son pequeños detalles que debemos considerar y tener en cuenta. ¿Cuál es la finalidad propia de esta medida anticipatoria? Es garantizar que el inmueble al recuperarse mediante el juicio de desalojo no se deteriore por el uso inapropiado o abusivo por parte del ocupante, y además tiende a evitar los perjuicios que podrían derivarse de esa ocupación indebida. Y esta misma garantía es también lo que nosotros tenemos que aportar como parte de verosimilitud en el derecho, el perjuicio también que podría, como elemento extra para solicitar las medidas, cuáles son los perjuicios. O sea, pueden llegar a tratarse de un determinado inmueble que, en caso de no generarse esa situación, puede haber un deterioro mayor, ya sea de lo más variado. Esto lo podemos entrar en hipótesis, ¿verdad? Pero bueno, si tienen y ustedes conocen elementos de que si no se da esta medida podría llegar a generarse más allá, y saquémonos de la cabeza de un simple inmueble urbano destinado a vivienda, ¿verdad? Puede ser otro bien con otra finalidad, ya que sirve tanto para comerciales como para habitacionales. Pero bueno, son elementos que también nos va a permitir ampliar o fortalecer
la solicitud de esta medida anticipatoria con un mayor grado de certeza para que nos hagan el lugar. Y esto es lo que en cierta forma habíamos anticipado, pero cuáles son las consecuencias de no acompañar las pruebas al momento del ofrecimiento, al momento de contestar la demanda y no al momento y dejarla librado para ofrecerla al momento de la apertura de la causa prueba. Y es que las promesas probatorias, es decir, lo ofreceré en su momento, se acompañará, o la mencionamos pero no la acompañamos también. Ese es otro tema también en particular a tener en cuenta. No puede ser tomada en cuenta por el sentenciante de grado en virtud de que las mismas van más allá de la etapa requerida por la norma ritual para habilitar la actora a peticionar el lanzamiento anticipado de la traba de la lista. Es decir, por más que yo ofrezca que la voy a hacer o la voy a acompañar al momento de la apertura de la causa prueba, después tiene que resolver ahora la medida cautelar. Y la va a resolver en base a la documentación que se acompaña en ese momento, y el momento oportuno es el momento de contestar la demanda. Así que si usted recibe un desalojo como recomendación, no esperen o no la ofrezcan a ese momento. Ofrezcan todo en esa, agoten todas sus municiones y artillería en el momento de contestar la demanda, tiene todo y no se guarden nada, porque se pueden encontrar como contrapartida la posibilidad de que se inicie, que se solicite, porque algo que también el demandado no va a saber si la vas a solicitar o no vas a solicitar esa medida, porque va a esperar que vos respondas la demanda. Y eso forma parte de la estrategia que nosotros tenemos que tener como abogados. Si presentamos el desalojo y es una contestación, niego y voy a ofrecer, no duden, presenten la medida cautelar. Porque es una herramienta muy valiosa a tener en cuenta, y si están bien probados la legitimación activa y el derecho de su cliente y ven que la otra parte no han ofrecido, bueno, la consecuencia de esa, digamos, falta de ofrecimiento de prueba o de ese quedarse considerado como un proceso que puede ir más allá y que lo voy a tratar en la etapa procesal y me voy a preocupar hoy con la virtualidad, no, me voy a ocupar de armarlo cuando me designen la fecha de audiencia. Te contestaste, te dormiste y va a abrir el CIF y va a solicita medida de lanzamiento. Y ya para aportarlo estás en forma extemporánea para el tratamiento de esa situación. Entonces es una cuestión de que vas a entrar también en incidente, que no te van a frenar esta medida cautelar, no te la debería frenar esta medida cautelar, porque ya de etapa oportuna para ofrecerlo te precluyó. Bueno, ese en definitiva es el motivo de la charla del día de hoy. Seguiremos, dejo abierto obviamente a preguntas y consultas que se les vayan generando. Sí, Marcelo. Yo quería además hacer unas preguntas, hacer unas complementaciones de otros fallos que me han tocado estar. Un tema que complementan este fallo que es bastante exacto y justo. El primero es cuándo se da por constituida la litis, porque dice después de constituida la litis. Constituida la litis se da si compareció después que se le corrió traslado a la demanda, después que se contestó. Si compareció es después que contestó o se le venció el término para contestar la demanda. Y en el caso que fuera en rebeldía, también el plazo que se ve donde el demandado rebelde se le venció el plazo para contestar la demanda. Entonces recién ahí es donde tenemos la constitución de la litis. Y de ahí, a partir de ahí, es donde se puede hacer el planteo. Y segundo, decía muy bien el fallo, y vos coronabas muy bien la parte de ofrecer toda la prueba. Y que también lo establece el artículo 142 que dice, al contestar la demanda, debe cumplirse con los requisitos de la
artículo 130, que es decir, ofrecer toda la prueba. Y ofrecer toda la prueba fundante es importante porque le vamos a restar la verosimilitud que va a tener la actora. Cuando el juez ve que hay duda, ya no hay algo que es verosímil, o sea, similar a la verdad, entonces en ese caso no le va a dar lugar al desalojo anticipado. Por eso hay que ofrecer la prueba, como dice el fallo, y vos muy bien resaltabas, es importantísimo. Y no escatimen, ofrezcan toda la prueba. Cosa que el juez vea que acá hay un planteo serio y que merece el debate. Yo acabo de tener ahora hace poquito encima un caso con tercerías que no lo dejaron participar como tercero, y llegamos a la Cámara ya con una... Porque siempre se va a dar, este lanzamiento siempre se va a dar con efecto suspensivo, a diferencia que, como vos me contabas, a diferencia del desalojo al final del juicio, cuando ya está la sentencia dictada y ofreciendo fianza se podría lanzar. En este caso no, se da con efecto suspensivo. La apelación. La apelación. Entonces, en la apelación pudimos dar vuelta el fallo, pero con 14 carillas para darlo vuelta, y no le hicieron, se revocaron y no le hicieron lugar al desalojo anticipado. Entonces es importantísimo ofrecer todas las pruebas ahí, porque de eso basa, sobre todo cuando uno no es locador. Si es locador, el locatario dice, bueno, yo soy el locatario o el comodatario, o tiene algún título y está. Pero cuando es un poseedor del inmueble en donde no tiene forma de acreditarlo en forma directa, ofrezca todas las pruebas hasta testimonial. Bien. Y el último tema que decía un fallo es que la interposición de esta pretensión interrumpe el juicio. Quiere decir que nosotros tenemos un juicio de desalojo, pedimos el desalojo anticipado y a lo mejor tenemos hasta que se dicta, se saca el auto interlocutorio, se apela, pasan más de 6 meses. Entonces, pero quedó interrumpido el plazo del principal del desalojo. No es lo mismo que la suspensión de término, no hay acá suspensión de término, pero se da interrupción del principal hasta que se resuelva esto, que va a pasar más allá. Después, muy bien, vos complementás la otra parte que dice, bueno, sí, una vez dictado, no nos olvidemos que ahí se reanudan los plazos, entonces de ahí no nos olvidemos que a los 6 meses se daría la predicción de la instancia y ahí entonces la medida... Mira, yo no creo que haya una... Me parece que esta solicitud de cautelar tramita con independencia al juicio principal. Vos lo solicitás y no te quita que si te fijaban fecha de apertura de causa prueba, implementa eso. Es como un incidente... Sí, pero en el caso de que no se pidió la causa prueba, claro, sí. Ahí es distinto porque vos tenés fecha fijada, etc. Ojo con eso. Sí. No, por eso vos tenés que tener... Bueno, o sea, tiene que tener... No se frena nada. No se frena nada. Entonces, una medida cautelar anticipada separada del principal. O sea, no nos durmamos con el principal que sigue corriendo el plazo. Sí. Por eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales. También que si vos tenés incidente no te la van a dar la caducidad porque estaría tramitándose en forma conjunta dentro del mismo. No es que Depende un trámite separado. Como una medida cautelar o como usan ellos ahora, despacho interino de fondo o tutela anticipatoria. No, pero porque perdón. Si va dentro del proceso, no puede caducar el principal. Si vos considerás que es una medida cautelar, no debería influir en el desarrollo del proceso. Exacto. Lo que pasa que para mí no es exactamente una medida cautelar porque coincide el objeto de la pretensión principal con el objeto de la cautelar. Acá ¿Es parecido a un amparo? Para garantizar. ¿Es parecido al sistema del amparo? Es una cautelar. Mira,
el fallo específicamente, Déjenla terminar. Está buena la idea, pero... Déjenla terminar la idea que no puede... Porque lo tengo recontra estudiado. Dale. No se preocupen. Yo me preocupo porque en realidad me da miedo que el juez pueda interpretar que es una simple cautelar. O sea, no tiene mucho sentido si yo estoy tramitando, por ejemplo, el desalojo anticipado y estamos debatiendo eso, están continuando a lo mejor con la serie procedimental del desalojo en sí. Pero yo, personalmente, lo continuaría por riesgo a que, en definitiva, venga el demandado y me pida la caducidad del proceso. Y es un riesgo innecesario. Te lo podría solicitar y es innecesario. Y voy a coincidir con vos, porque la fallo, por lo menos y también, toman estas medidas como específicamente como una cautelar. Que para mí no lo es, pero independientemente de eso, a riesgo. El alcance se lo da como cautelar. Exacto. No está, para mí es una tutela anticipada. Claro. Y es más, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial está tratado como una tutela anticipada. Pero bueno, porque la realidad es que una vez que... Y fíjate qué importante que es el tema del régimen de costas, en este caso, que una vez que vos lograste la restitución de la tenencia del inmueble, no tiene ningún sentido continuar el juicio para el actor. Sí para el demandado, que es quien debería interesarse en impulsar si tiene algo para decir. ¿Cómo era el régimen de la caducidad antes? Las costas eran por su orden, lo que es perfectamente adecuado porque y más en este tipo de causa, que me obliga a mí, actor, en razón de esta reforma del régimen de costas, que ahora las costas son para el actor, una reforma que la hizo un señor atrás de un escritorio que nunca litigó, porque es un modo de autocomposición del litigio, de dejar de litigar algo en el que nadie tiene interés, es la caducidad. Yo, actor, impulsé el desalojo, todavía me falta pagar la mitad del sellado, un montón de cosas. Obtuve la tenencia y ahora voy a tener que impulsar un juicio en el que nadie tiene interés, porque el demandado no lo impulsa, simplemente para que no me condenen en costas ante una caducidad. Exacto. Que es una de las críticas que se le hace a esta reforma última del régimen de costas, que viste que por ahí el legislador, cuando resolvió costas por el orden causado en su momento, lo hizo pensando en que en realidad el impulso de la causa está en cabeza de las dos partes. Por el principio dispositivo. Ni hablar, pero además porque ellos tienen la fantasía de que el actor mete un juicio, ay, total, después lo dejo morir, como si... Y entonces vamos a ponerle las costas al actor. Cosa que no ocurre nunca. Es raro que el actor deje morir el juicio porque sí. Deja morir el juicio, por ejemplo, en este tipo de supuestos, en el que en realidad le haces un mal a tu cliente continuando un juicio en el que ya recuperó, que va a tener gastos y un desgaste jurisdiccional absolutamente innecesario. Que si las costas fueran por su orden, vos una vez que recuperaste la tenencia, lo dejás ahí. Si el demandado tiene interés en probar algo, que lo impulse. Sí, excelente el aporte de explicación, tal cual sí, como lo decís. Pero yo le voy a decir... Es más, en la reforma está vuelto costas en la caducidad por su orden. En general. En general. Cosa que a mí me parece que más allá de las costas hay otro riesgo, que si te plantean después, más adelante de la caducidad, vuelve todo a foja cero, tenés que restituir el inmueble. No, no tenés que restituir el inmueble. Pero Eso te iba a te decir. dieron una tenencia, a vos te dieron una tenencia cautelar. Sí, vuelve. pero eso es lo otro que te iba a decir, que por ahí no estaba... Cuando vos lo das por por este una obtuviste... tenencia por la verosimilitud del derecho invocado, pero que no terminás de probar porque no terminaste el juicio. O sea, no deja de ser una medida cautelar. Te declaran la caducidad, vos tenés el inmueble, pero a vos el juicio te vuelve al estado anterior, Sí, y entonces sí. debería volver al estado anterior. No, eso es lo que te iba a decir. Si vos lograste la tutela anticipada, digamos, Por una cautelar, la restitución Cautelar. de la tenencia, cautelar, Pero una tenencia, perdón, sí. y luego se revoca esa cautelar, para mí la consecuencia va a ser daños y perjuicios, pero nunca
si el intruso, porque era un intruso, ¿no es cierto? La Entonces calificación del demandado era un No intruso. se acreditó. No va a poder exigir en ese proceso la restitución del ni en ese ni en otro, porque no tiene título para exigir la ¿Y qué va a restitución pedir? del inmueble. Claro, Daños y desalojo. perjuicios. todo depende, todo va a depender. Desalojo al dueño. Yo creo que todo va a depender No, es de que no lo va, no qué se lo van a dar. Yo documentación lo he tenés. visto, no Ponele se que lo vos van a dar. efectivamente seas un poseedor de buena fe y tendrías derecho. Pero, por eso te digo, al momento de contestar la demanda, Exactamente. no tenía documentación o por falta de conocimiento, por no venir al instituto y hacerse de esta información, dijiste, la voy a ofrecer en el momento de ofrecer prueba, total, ahora es un despelote, tengo que pedir informe del oficio, lo presento así, lo voy a poner, y te tendrían esta cautelar. Pero vos, efectivamente el derecho tuyo era válido y certero, no certero. Pues, Sí, vas a necesitar para mí, o sea, yo las o veces sea, que lo he dentro visto, ¿por qué son no dentro del pocas, mismo proceso y con caducidad solicitar justamente que Nunca es he un visto que tema? se lo reintegre. Me parece, pero bueno, ¿Y qué tendrías que iniciar? daños y perjuicios. Porque Sí, es para pensarlo, digamos. Claro. salvo que vos consultaré. quieras meter una acción posesoria en civil. No, bueno, eso no, otro. Y que como cautelar la solicitara, Sí, solicite por la revocación de esa, que te vuelvan a tu estado anterior. Es un Que tema te ahí. puede hacer En el proceso problema, que yo no viste, veía ese problema y toda esta Viste que la parte demandada, por lo que me estás comentando, viste algún caso No que se vi- dio la caducidad. Sí. ¿La demandada pidió la devolución del inmueble o no? No te acuerdas. No la ¿Y pidió, con quién no lo está vi hablando yo. del intruso? En 2 veces me tocó. Claro, pero en el caso que Por sea la intruso, caducidad, estamos evaluando por el la tema. caducidad. El tema del intruso no queda clarísimo, digamos. El daño y perjuicio para Sí. un intruso en caso de tener también daría lugar a esa situación. Lo tiene que El pedir. tema es aquel que tenga un derecho realmente verdadero y por una cuestión de omisión no deliberada no acreditaste lo que tenías que acreditar y te interpuso en una... Pero tenés que meter un juicio específicamente. El intruso tiene que meter un juicio por desalojo originado en que pidió la caducidad de la cautelar esa. En el mismo juicio, lo da por... Lo que pasa es que en el caso que yo vi, Y volver al estado Lo que pasa es que anterior. también sería una forma de tomar posesión. Vos Marcelo, ponés ya así, estaba alquilado de sería una nuevo. forma de tomar posesión. Ah, ¿Te explico? ¿Me Sería... entendés? No, o yo lo no vendió, o lo vendió. Yo creo que no hay Claro, por Pero- eso es medio como de laboratorio. Y Es eso sería un caso. que no su campeón, que te inicia su campeón. Porque a lo mejor no puede. Y si hay. Y tiene elementos Sí, de Fíjate que si yo la devolución, chicos, orden, a ver. por incidente de... Pará, Está bien, Rodrigo. podría hacer eso, tenés razón. Si es el caso. podría ser. Daría el caso también de una forma de un simple tenedor retomar un inmueble sin derecho a poseerlo. Por eso, a ver, no estamos hablando abiertamente, esa es la idea de esto, pero no está claro, no está mal de que tenga que iniciar otra demanda para retomar esta nueva, digamos, posesión del inmueble. Lo cierto también es que la cautelar se cayó, no hay más cautelar, y esta persona tiene lo que tiene en base a una cautelar. Entonces habría que ver a lo mejor con una medida autosatisfactiva en virtud de que esta persona, de que esta cautelar, mirá lo que estoy... Inventando. Conjeturando. Aunque en esta cabeza están rondando todo. Tiene que ser algo rápido. Tiene que ser, la idea de esto es hacer, a ver, a usted le llega un caso así. Y La que magia todo del depende derecho. Es la magia del derecho. De la mismidad, como dicen. Claro, del o sea, caso. una medida autosatisfactiva diciendo que por una cautelar te sacaron, esa cautelar se cayó, solicito la inmediata reposición del inmueble, porque más allá de eso, que vos también vas a tener que acreditar porque te dormiste de ofrecer toda esa prueba al momento de contestar la demanda, porque el juez se está dando en virtud de cierto grado de verosimilitud en el derecho. Sí. Vos vas a tener que acreditar el mismo grado de verosimilitud en el derecho que no lo hiciste al momento de contestar la cautelar, que hoy está caduca, a que te devuelvan ese inmueble.
Caduca o revocada, a lo mejor por la Cámara. No, caduca está el principal. Claro. Y si No, está el no la principal, el cautelar. incidente No, también. el El principal le Claro, caduca sí, la sí, tercera. sí, como el Yo opino el como incidente Marcelo. sigue la orden del A ver. principal. Yo opino como Marcelo, que me parece que es un efecto de la declaración de caducidad. Si al momento de decretarse la caducidad se tienen que retrotraer todos los efectos al estado anterior, el mismo juez está incluido dentro de la resolución. ¿Y el juez está en facultades de revocar su propia sentencia con verosimilitud en el derecho? ¿O al momento caducó, terminó la intervención del juez ahí? De que termina la jurisdicción. Bueno, pero al momento de terminar la jurisdicción es parte de los efectos de la declaración de caducidad. No es sentencia definitiva. No, es No. consecuencia de la cautelar, no terminó con una sentencia definitiva, no terminó la jurisdicción. A ver, ¿me permiten? Sí. Una cosa. En primer lugar, quería decir, para mí, comparto con lo que dice Hernán, si un procedimiento se ordenó el desalojo anticipado, entonces se restituyó el inmueble, el locador dice, bueno, muerto el perro, muerta la rabia, ya está, en la casa, no seguimos más. ¿Qué pasa si se produce la caducidad? Entonces la persona pide la caducidad y pide en el mismo proceso que las cosas vuelvan al estado anterior. No terminó la jurisdicción del juez. Entonces para mí seguiría ahí, está. Ahora, ¿qué pasa si sería de cumplimiento imposible? Como dice él, supongamos, el inmueble se destruyó porque se está haciendo un edificio, el inmueble se vendió, el inmueble está ahora en lo otro, entonces sería algo de cumplimiento imposible y daría lugar a los daños y perjuicios. Recién ahí iría a los daños y perjuicios. En primer lugar hay que seguir en el mismo Te digo al revés, ¿qué pasa si vos como propietario retomaste y volviste a alquilarlo? O lo vendiste. Sí, O lo bueno, vendiste. entonces si sería de ¿Cómo saca la cumplimiento persona que tenía imposible, adentro? si sería de cumplimiento imposible irían los daños y perjuicios que bien mencionaron. Pero volviendo a lo que me gustó decirlo porque generó todo el debate y bueno, quiero insistir en que hay que distinguir que las medidas cautelares sean de algo accesorio al procedimiento o algo principal. Acá no nos olvidemos que el objeto principal es el desalojo. Entonces, si yo estoy haciendo un desalojo anticipado, estoy luchando por el objeto principal del procedimiento. Entonces, razón por la cual se interrumpe el procedimiento principal. Luego he tenido varios casos y he seguido, he tardado más porque he ido a la Cámara, bajó, nadie se le ocurrió pedir la caducidad porque pasaron los 6 meses desde que yo hice la última instancia, digamos, desde que se constituyó la litis hasta que volvió a la Cámara rechazando el pedido. No tiene sentido seguir No el debería principal, actuar, porque ¿no? yo estoy planteando el objeto principal del juicio, que es el desalojo. No es una medida cautelar, precautoria, que sea accesoria, que no tenga nada que ver con el objeto del juicio. El juicio es el desalojo y yo sigo impulsando un desalojo. Razón por la cual para mí se da la interrupción del procedimiento principal. Yo puedo tramitar todo eso y sin ningún problema. Por otra parte sería contradictorio que yo estoy pretendiendo un desalojo anticipado porque tengo todos los elementos que menciona el artículo y por otro lado sigo el principal. Es contradictorio. Así Bueno, que insisto en lo mismo. Con ese sentido, y para evitar esto, interpretación o que dé lugar a cierto planteo, lo conveniente una vez que lo solicitas o te lo dan, solicitar en ese mismo acto la suspensión del principal. Hasta tanto se Es resuelve la prudente, cautelar. es Sería una forma de prudente. prudencia para... Bueno, ahí está. Si no te dan la suspensión, ojo. No creo que te den traslado. Pero ante esa cuestión, no, porque es una cuestión procedimental. Pero si no te lo dan, no tenés lugar a duda. Yo no veo el riesgo de la caducidad Yo cuando se tampoco. está tramitando la Yo tampoco lo No lo veo, veo. Yo tampoco, pero porque no pero- considero que sea una cautelar exactamente, como dijimos, pero ante el riesgo, o sea, ese es No, el no, riesgo. yo te digo, Ante el riesgo lo impulsamos. Pero estás impulsándolo con la medida, estás impulsando con el la tema medida. es, Yo creo que uno entraría en un lugar muy vidrioso respecto de lo que el juez te puede decir.
Y como en realidad vos no tenés una unidad de criterio y no sabés qué te va a salir, ante la duda te conviene seguirlo, porque ahí todas las responsabilidades serían del profesional, con lo cual tu cliente, a la hora de sufrir el hipotético caso de un daño y perjuicio, te va a decir, vos lo dejaste caducar. Entonces vas a ir vos con tu plata, digamos, a pagar esos daños. Así que, ante la duda, yo impulsaría, si total... Doctor, es que no tenemos duda. No hay duda. Claro, No, lo que pasa es que además por el principio restrictivo que tiene la caducidad no debería aplicarse tampoco. Fíjese una cosa, vamos. yo me Parece voy. que la salida es esa. ¿Cuál? Yo me voy. Claro. ¿A dónde va? Renuncia a algo. Después Renuncia de la cautelar, porque me dan la cautelar, renuncio a contrato. Y todos contentos. Cobro y me voy. No, doctor, vamos a un caso. Está mal. Lo único que le interesa es la plata. ¿no? Che, Rodrigo, Vamos a un caso que Es se todo por el ataque mil dinero. se está grabando, te digo. a lo que dice el doctor. Vamos a un caso que a lo que dice el doctor. Pedimos el desalojo anticipado. Resulta que va, que viene, que después con el efecto suspensivo va a la cámara, vuelve, lo rechaza. Entonces nos encontramos que ese desalojo anticipado es rechazado. Entonces a medida pasaron un año. Entonces digamos, uy, ahí, no, síganlo tranquilo, ofrezcan pruebas, no tiene ningún problema. Caducidad. No hay caducidad. Métanle al derecho Yo te la pido. y ya está. Te ganarán el incidente. Te ganarán. Pero bueno, fue importante el debate, me pareció Te voy a poner nervioso. Y yo creo que todavía... Ya sabés, cuando vea la firma de la doctora, cuidate. Aparte llegan los viernes. Analí sus aportes, generaba cierto grado de duda interesante. Sí, pero te hago una pregunta, ¿puedo? Que Claro me que quedó re en el tintero y no lo tengo para nada claro. La calificación de intruso, Sí. eso, la categorización de intruso, porque esto va para intruso nada más. No para, o sea, vos cuando demandás el desalojo tenés que decir, Mira, como vengo a demandar el a este carácter señor de que es un intruso te lo va a terminar dando también, como bien lo aclaró Marcelo, y por eso la necesidad de qué oportunidad se pide. El juez lo va a determinar, lo va a considerar como tal, o sea, como intruso, una vez trabada la ley. Es decir, que te doy la oportunidad a vos de que expongas tu derecho de defensa y a ver qué es lo que me decís. Si me decís que sos poseedor, que sos tenedor, que sos propietario, ¿qué acompaña? ¿pero cuál es el intruso? El que no tiene absolutamente No, ninguna no, forma no, de no, probar que tiene. O sea, el que no puede, Da uno, chicos, si no, no el se que quiere. no puede probar de que ahí está en base a algún derecho, y los derechos son o posesorio o como tenedor, es decir, a través de un contrato, un comodato vigente. Y sobre ese punto, si vos no lo señalás, mirá que en este caso puntual, la defensa fueron posesión, tenencia y comodato. Y por ejemplo, Ninguno de los tres el- ofreció, entonces ninguno al momento en que ninguno probó dicha circunstancia, ¿y cómo lo probás? Recibos, testigos, o recibos de, bueno, recibos ya lo adelanté, o un contrato aunque sea vencido. Eso te iba a preguntar, contrato algún vencido chat, es claro, tenedor. hoy están los mails, hoy están los chats, por otras circunstancias que en cierto grado le hagan dudar al juez sobre el derecho del demandado, bueno, ahí se no te lo va a considerar como O sea, para que sea intruso, no tenés que probar nada. O sea, podés decir que sos lo que seas, pero si no me lo probás, yo te saco. no, te lo está voy a bien, decir. pero sería intruso sería aquella persona que nunca fue ni tenedor, Claro. que sea No tiene ningún derecho. Que no A ver te- la definición. El que ingresó contra la voluntad expresa o presunta del propietario. eso te estaba preguntando. Esa es la definición. Ese no hace falta fuerza, Ya está. No, solamente Y otra cosa que quería, es muy Bueno, importante. el intruso es, Puede ser engaño. Puede ser también de cualquier forma. Entonces, Cuando o esto si es muy el inquilino importante, dejó a la novia, por ejemplo, en el departamento. ya es machirulo. No, pero ya Estamos entró con el de género, una no forma- toquemos el tema del género, por pero favor. ya La entró, novia sí, sí. hay casos más comunes de lo que parece de esa situación, que salió el novio o
la Sí. novia como locataria, se pelearon y Se quiere el otro. quedó en la persona que no es locataria. Pero eso sí es un problema locatario, no del locador. Pablo, y si deja cosas, No, por pero ejemplo, yo no incluso... podría decir esta es una intrusa. Pero no, vos no, inicia el desalojo. vos inicia el desalojo por el locatario. Por locatario y tercero ocupante. Claro, y un tercero de está ocupante. Ahí, Pero bueno, cuando voy a ver, cuando yo, suponete, Sí, te hago la pregunta porque los quiero desalojar rápido. Al locatario. Estoy pensando, esa situación, yo fui a ver quién ocupa y aparece No, perdón. la novia. Pero hay un No. contrato. Claro. Entonces igual inicias el desalojo Los terceros. por Acordate que falta de venía, pago, por vos vencimiento. mandás 2 cédulas, mandás cédula al Sí. locatario, Que lo al tenés que- sublocatario, tercero Y lo que ocupante. tenés que mandar además con Sí, con la copia. o no, con mandamiento. Sí, sí. Sí, no sí, es sí. por la notificación común. Y justamente En para ese caso recordar. yo no podría decir, bueno, mirá, el oficial dice que está Montota, no sé quién es Montota, no firmó el contrato, nada, para mí es intruso. Bueno, pero esa aunque sería no lo una haya buena calificado. opción. Sí, al momento de contestar la demanda, se presenta el locatario y dice, yo ya me fui y ya entregué. Y la subloca y está ocupando fulana de tal. O Bueno, sea, dice claro, nada. si entregó sí, pero si no entregó, tenés Pero que no hacerlo. entregó, pero no la puedo sacar. Mirá qué interesante. Normalmente no contestan la demanda. También el que va a recibir la Sobre llave, esa, que si no sobre esa entrega. situación, que sí, que está mi... Bueno, ahí se le identifica, una vez que te la identifica el sublocatario, ahí yo ampliaría y la mandaría directamente contra ella también, Ah, como bueno, tercero bueno. ocupante, y le notificaría. Y si no contesta, ahí meto la cautelar. Pero el tercer ocupante, claro, si vos ya lo calificaste como sublocatario o tercer ocupante, Y que te lo da la no es ley. intruso. No, para mí tramita por el juicio de desalojo Normal. ordinario con un contrato, ¿no? Sumario. Porque Bueno, originalmente no, ordinario me la refiero al posesión- trámite la tenencia ordinario. se El inició con un contrato. inconveniente se genere entre el locatario y el tercer ocupante, pero vos, locador, quedate afuera de esa cuestión, salvo que no te pagues. El clásico cuando te dice me separé, quiero Todo resolver el bien. contrato, ningún problema, entregame el inmueble, no, pero vive mi pareja. Y no es problema mío. No, te piden Manejar. cambiar la garantía, ¿viste? No. Sí, no, No, maneje. yo en el contrato de alquiler pongo que es para el inquilino y su grupo familiar que puede cambiar, por ejemplo. No, pero eso está en la ley. Pero Está eso en la ya ley. está en la ley, por eso. Pero hay otra cosa que es importante resaltar, que cuando uno va a la Cámara, el tema de la apertura a prueba en la Cámara. Esto es un tema muy complejo, Sí. hay que estudiarlo bien. La Cámara generalmente es muy No te la quieren escéptica abrir. a abrirla. Pero Miriam. si uno pide, lo que es bueno es acompañar instrumental si es que uno las tiene. Porque el instrumental, como da prueba por sí mismo, la Cámara la tiene que valorar. El demandado, decís. Sí, el demandado que cuestiona. Sí. A mí me pasó que me llega ya una sentencia de primera instancia, fuimos a la Cámara, pedí la apertura de prueba, no me la dieron, pero como compañía instrumental que era muy importante, sacaron un fallo, se remitieron un fallo del año 1965 del doctor Gardela, donde decía que hay cosas que tienen que resolverse, que surgen tan contradictorias que no pueden dejarse de lado, y dieron vuelta al juicio, pero lo pude ganar en segunda instancia gracias a que ofrecí instrumental, porque toda la prueba que había ofrecido no me la aceptaron. Pero por eso digo, bueno, resaltar ver la posibilidad de apertura a prueba, segunda instancia, está ahí un capítulo Un artículo. un capítulo pequeño referido a la tramitación en la alzada, que dice apertura a prueba, y bueno, pero acompañar instrumental es importantísimo, porque eso sí la valoraron y gracias a eso ganamos. Miriam, vos crees, Miriam que está en el chat, Habilitate tenía el la sonido. habilitate. Hola, ¿cómo les va? Perdón, pero no me dieron los tiempos para acercarme. Le quería hacer un comentario con relación a lo que planteaba Analía, cuando te encontrás en el inmueble con terceros ocupantes, que me pasó el caso puntual ese, que me encontré que el inquilino se fue y quedó la pareja con los hijos. Me presentaron en el expediente, todo el expediente de familia, donde había quedado que los niños iban a permanecer en el inmueble junto con la mamá y demás, pero en el desalojo me hicieron lugar al desalojo, yo lo tramité como un tercer ocupante.
porque lo inicié como un incumplimiento contractual, más allá de que la que haya quedado haya sido la pareja y los hijos en común. Fue por la vía de contractual, digamos, y la pareja y los hijos y demás eran todos terceros ocupantes. Es que expresamente está en el Código Procesal eso. Claro, no tuve ningún inconveniente con el desalojo. Después cumplí respecto de los menores con los oficios a la municipalidad, gobierno, con todo lo que correspondía para que las instituciones que correspondieran, pertinentes, se hicieran cargo. La documentación base era un contrato de locación. Claro, una vía contractual. Sí, siguió la responsabilidad de ese inquilino y de los garantes hasta que obtuve la restitución del inmueble. Lo preocupante es para el inquilino y para los garantes, que siguen respondiendo hasta que me devuelvan el inmueble y no lo puede devolver, no lo podía devolver, porque no se iba. Y a nivel familia compareció también el defensor en el expediente, se le dio intervención y no hubo ningún inconveniente, o sea, se siguió como un desalojo común y corriente. Con Pablo lo hablamos en la Cámara la vez pasada, este tema, y lo que nos dicen en la Cámara es que, y también lo hemos hablado con los jueces, que los jueces lo que quieren es que no se haga un desalojo, que quede la gente en la calle sin ningún control jurisdiccional. Entonces, se hacen esas notificaciones para cumplir. Ellos ya se sienten, y solamente notificarlo, no requiere más que comparezca, que venga, ¿no? Solamente usted notifique esto y esto, y nosotros le damos adelante el desalojo. Ya está, si no, no se termina nunca. Así que no hay, por eso que hay menores, entonces no se va a poder hacer el desalojo. No, haciendo las notificaciones debidas. Por supuesto que si vamos a hacer el desalojo, están los menores solos, ahí va a haber un problema. O hay una persona enferma, ahí va a haber un problema. Entonces volveremos con una ambulancia, todo con orden de juez, ese día se suspende, se tomarán las medidas de caso, pero el desalojo se hace. No. Sí, cumpliendo con todas las formalidades que hay que cumplir para que se hagan cargo quien se tiene que hacer cargo. Yo he ido hasta con médico forense y unidad coronaria, pero el desalojo lo llevé a cabo. Ya. Sí, una observación. No se olviden del artículo 521, que dice: la primera notificación al demandado a los subinquilinos y los terceros ocupantes servirá de intimación bastante para que desde ella empiece a contarse el plazo en que debe efectuarse el desalojo. El actor podrá pedir que se inscriba como litigioso en el registro de embargo del predio objeto del juicio, a fin de que la sentencia se ejecute también contra los ocupantes posteriores a la anotación. La inscripción deberá hacerse conocer por medio del edicto, se publicarán por 3 días. Ahí está también la cuestión de que se ejecute también contra terceros ocupantes posteriores. No se olviden que es algo importante también, escribir como litigioso. ¿Hay plazo para hacerlo? Mira, la práctica del tema ya lo hemos hablado. La práctica de que nadie inscribe litigiosamente el inmueble. Como práctica. Por lo general lo que se da eso a veces es cuando lograste vos la sentencia de desalojo, fuiste, lo desalojaste por oficial de justicia, te fuiste, diste vuelta en la manzana y entraron por el otro lado y se volvieron a meter. Por lo general el mismo juzgado, si vos acreditas en forma rápida y espontánea esta situación, te vuelven a dar un nuevo mandamiento y te lo dan sin necesidad de averiguar o chequear que inscribiste o no inscribiste litigiosamente el inmueble. Entonces, ¿hay un plazo procesal o no para inscribir, o sea, para pedir que se inscriba como litigioso? No, dentro del proceso, con la trámite. o... Antes de la sentencia sería para hacer la mejor A mí me lo han hecho antes del lanzamiento, de cambiarme de familia. Cambiarme de familia antes del lanzamiento. Ajá. Y también, ahora no lo recuerdo, no lo tengo acá presente, pero me acuerdo que en la notificación uno también puede hacer, pegar técnicamente una notificación de la cédula, de la iniciación del juicio dentro de la casa, que eso también es para los terceros ocupantes. No recuerdo bien qué artículo estaba, pero... Sí, digamos, el oficial notificador tiene que pegarlo. Es así. Si lo dejan entrar. Si no, como tengo un pasacalle, acá desalojo, ¿con quién mandó en el grupo? Acá, no, había una que le pusieron, esta casa está en litigio. Calificándolo como si fuese la demanda, ¿verdad?
La publicidad de frente, esta casa está en litigio. No se vende. Esa es una inscripción litigiosa. Sí, y bien pública y notoria. Pablo, te quería preguntar, Sí. por ejemplo, si hay un terreno que está ocupado por un vecino, supongo, un tercero, pero deja chatarra, deja cosas, ¿iría un Está desalojo? ocupando. Está ocupando, está bien. Está haciendo actos posesorios Bien. Intimo, obviamente, al vecino, si sé quién es el vecino, o a sacar las cosas. a sacar las cosas. Claro. Pero no iría un desalojo, digamos. Sí, porque las cosas que tiró ahí son de él. No, Y hablamos de a ver, siempre de es sujeto sencillo, pasivo. está toda esa basura, vos venís con un bolquete y la querés sacar y decís, no, pará que estas cosas son mías. Entonces están tomando posesión de tu Bueno, inmueble. iría un desalojo aunque haya cosas, únicamente. Sí. Por ahí hacemos referencia Pará. solamente al... Es jurídicamente correcto. Sí. Políticamente correcto. Pero si vos te compras un inmueble y que te están poniendo cosas, Cerralo. también pensá en entrar, cerrarlo, Sí, bueno, pero y no que siempre. queden las cosas Bueno, pero- y ocupar. Bueno, un riesgo tenés. ¿Cuántas veces no han dejado inmuebles